Vamos a establecer contacto de inmediato con Giselle Vergara, porque bueno, acá Giselle hay que ser súper claro que finalmente esto depende de la composición de las comisiones, los votos que tenga el oficialismo versus los que tiene la oposición. Esto le entrega, podríamos decir, un rechazo a los argumentos que se han presentado desde la comisión a el debate mañana en sala. Eso es un punto, pero lo otro sin duda ha sido que hoy hay muchos parlamentarios que tienen en duda su voto porque sienten que el argumento, lo que se ha tomado, la acusación constitucional en contra del ministro, es el debate respecto a su identidad sexual. Así que vamos a entrar un poco a conocer todo la discusión en relación al tema y qué puede ocurrir mañana, ¿no? Si es que están esos votos que hasta algunos días estaban al parecer, pero ahora ya hay muchos que se declaran en reflexión, Giselle. Sí, hola Vivi, ¿cómo estás? Una comisión revisora que culminó durante esta jornada precisamente con la votación. Informe negativo se va de la comisión a la sala durante la jornada de mañana cuando se revise esta acusación constitucional. Tú lo decías, depende mucho de la conformación política que tenga este grupo de 5 parlamentarios que son los encargados de revisar esta acusación constitucional. Por poco más de una semana sesionaron en torno a ello, en torno a los capítulos de esta acusación constitucional y pasaron varias cosas en el marco de esta comisión revisora. Por una parte, lo que tiene que ver con la denuncia que se realizó del exdirector de Junaev con respecto a una licitación de 3.500 millones de pesos que habría estado en el marco de la entrega de colaciones a través de Junaev, que solamente se entregaron 30 colaciones, una situación que se da a conocer el jueves pasado, que no tiene ninguna denuncia en Contraloría para ser investigado durante esa fecha y que fue objeto de críticas de algunos parlamentarios, señalando que este tema, esta denuncia no estaba contenida en el capítulo 6 de la acusación constitucional. El capítulo 6 es el que habla de irregularidades en Junaev y, como sabemos, no se podían agregar antecedentes una vez presentada esta acusación constitucional. Hasta la semana pasada los votos al parecer estaban para poder aprobar esta acusación constitucional y que tuviera también que correr su suerte en el Senado. Pero durante los últimos días la situación ha cambiado, precisamente desde la jornada de ayer, cuando en la comisión que se dio en la mañana, acá en la Cámara de Diputados, se recibió a Marcela Aranda, que entregó dichos homofóbicos en torno a esta acusación constitucional. Se suma también las declaraciones de la diputada Cordero durante esta mañana en un medio de comunicación que también hacía referencia en el mismo tono al ministro, y esto cambió porque en un momento se hablaba de cuáles son las atribuciones que tiene el ministerio para hacer frente a la crisis educacional, abandono de deberes, se hablaba del fondo, como decían los parlamentarios de oposición que presentaron esta acusación constitucional, pero cambia el tono y se transforma todo en un tema que tiene directa relación con la identidad sexual del ministro, argumentando que producto de ello algunos parlamentarios decían, y también Marcela Aranda, se producía este tipo de problemas dentro de lo que tiene que ser las labores del Ministerio de Educación. Es parte de lo que ocurrió durante esta jornada y lo que va a pasar también durante las próximas horas, porque hay muchos parlamentarios que a esta hora dicen que están en reflexión con respecto a cuál va a ser su decisión durante la jornada de mañana. Revisemos algunas declaraciones. El ministro Elizalde habló hace un ratito atrás con respecto a este tema. Pasemos a revisar lo que dijo. Toda vez que, como lo hemos señalado desde el primer día, esta acusación carece de todo fundamento jurídico. Lamentamos que se utilice este instrumento con una finalidad distinta, más aún cuando ha quedado en evidencia que hay motivaciones homofóbicas en esta acusación. Un hecho que es de enorme gravedad cuando estamos en pleno siglo XXI, en donde cualquier forma de homofobia debería estar simplemente erradicada en nuestro país. Por eso creemos que la Comisión ha hecho un trabajo serio, ha rechazado la indicación y esperamos que mañana la Cámara de Diputados también rechace esta acusación que, insistimos, carece de todo fundamento.
Sí, que la acusación constitucional carece de todo fundamento, el llamado que también hace el ministro, lo que espera que durante la jornada de mañana se rechace en la Cámara de Diputados esta acusación constitucional. Desde la oposición salieron al paso del resultado del informe que entrega esta comisión, de los argumentos que se ha entregado también de parte del gobierno. Ellos decían que hay que preocuparse de la probidad, que el fondo de esta acusación constitucional hablaba de la búsqueda de tener mayor probidad, y también otros parlamentarios señalaban que desde el gobierno... Vamos a interrumpir, les habíamos mencionado que íbamos a escuchar el momento en que la ministra respondiera a preguntas de la prensa. Vamos a eso, al Palacio de la Moneda. Siempre el resguardo de la libertad de prensa, la libertad de expresión y obviamente el derecho a la comunicación. En ese marco de garantías constitucionales, de derechos que son además consagrados a nivel internacional, se habita esta agenda de trabajo, ¿no? Y por eso cada medida que se va planteando sobre la mesa es la que plantean los propios medios, ¿no? Tanto radios como canales, las nacionales, las regionales, las comunitarias, y si hay que perfeccionar la postulación a los fondos, en general se hace también con los propios medios, ¿no? Cómo se amplían las posibilidades de postulación, cómo se abre espacio a más medios que a lo mejor no están considerados, eso se ha trabajado y se seguirá trabajando con los propios medios que son los involucrados, ¿no? Entonces, más que responder como personalmente a su pregunta, la respuesta está dada en el trabajo que hacemos de conjunto, y cada mejora y cada avance lo vamos conversando de conjunto. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. ¿Creen desde el Ejecutivo que se va a rechazar finalmente la acusación en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila? Hoy día se ha conocido la postura de algunos parlamentarios que estaban en reflexión. Además, ¿se han desplegado lo suficiente ustedes como Ejecutivo? Y por último, saber si es que ratifica la postura del Ejecutivo, los motivos que hay detrás de esta acusación, las declaraciones emitidas por la diputada María Luisa Cordero, diciendo que esta acusación es por incitación a la precocidad sexual y no por la arista Junaed. Mira, nosotros como gobierno lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. Nuestra posición es única y no ha cambiado. Esta acusación constitucional, desde el primer momento en que se anunció y luego se ingresó, está claramente inspirada en la homofobia y la discriminación. Es una acusación que cuando más se ha podido revisar y leer en sus libelos, da cuenta de que carece de todo sustento jurídico, político-jurídico, ¿no? Y que su motivación principal es desplazar de una responsabilidad de Estado a una persona por su orientación sexual. Y eso es un acto de discriminación que debería ser repudiado no solo en Chile, sino que en el mundo entero. No puede ser que en pleno siglo XXI haya quienes, haciendo uso de sus facultades políticas, validen o legitimen la persecución a alguien por su orientación política. O sea, perdón, por su orientación sexual. Y orientación política tampoco podría ser, ¿no? A propósito de los 50 años. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro Congreso. Nosotros valoramos que se haya rechazado en la comisión revisora porque se hizo prevalecer la mirada jurídica. Al esta acusación carecer de todo profesionalismo, de toda rigurosidad, al carecer del fundamento, evidentemente la evaluación de mérito es que tenía que ser rechazada. Ahora esperamos que ese mismo rechazo se produzca en la sala, ¿no? Y no validemos esto, porque a las autoridades nosotros nos pueden gustar o no nos pueden gustar un ministro de Estado. Podemos considerar que lo hace no tan bien, podría hacerlo mejor, etcétera. Pero cuando acusamos constitucionalmente a un ministro o ministra de Estado, lo hacemos porque consideramos que ha habido incumplimiento de la ley, ¿ya?, que le corresponde implementar, o de la Constitución. En este caso no hay argumento de esa magnitud y esas características. En este caso lo que se ha buscado justamente es cuestionar a un ministro de Estado por su orientación sexual en el ámbito de la construcción de política pública. Y además, acusaciones que nada tienen que ver con lo que ha sido su gestión, porque vienen de cuestionamientos de gobiernos anteriores, de políticas hechas en gobiernos anteriores, o incluso sobre definiciones o problemas y errores de una autoridad o un poder local. Hablamos del municipio de Talcahuano, que en su momento incluso se le responsabilizó
de lo que fueron las denuncias, y no voy a entrar en detalle de aquello, pero de vulneraciones a menores y menores, o sea, a niñas y niños menores de edad. A eso hemos llegado y eso es grave, ¿no? Entonces, como gobierno no estamos disponibles para aquello. Sabemos que las acusaciones constitucionales son facultades de los parlamentarios y parlamentarias, pero esto ha sido abusivo, ¿ah? Y ha sido un acto de profunda homofobia y discriminación, y no es porque lo digamos nosotros, sino que es porque se ha reflejado fielmente en muchas de las intervenciones de los parlamentarios y de los acusadores en estos días. Hola, ministra. Yo quería preguntarle por lo que se conoció respecto a un convenio suscrito por el Gobierno Regional de la Araucanía. El gobernador Luciano Rivas reconoció que es amigo o cercano del representante de la fundación local a la que el Gobierno Regional le traspasó 1.200 millones de pesos. ¿Cómo ve esto? Se trata también de un caso que está ligado a otro sector, no al gobierno, como ha ocurrido con la mayoría de los casos en el marco del tema de los convenios. Miren, ustedes saben que para nosotros es clave poder poner en el centro cómo deben funcionar las instituciones frente a estos cuestionamientos, estas dudas, ¿ah? Que legítimamente llegan día a día, probablemente sigan llegando por traspasos de recursos de un gobierno regional o un municipio o del gobierno central, en fin, a entidades privadas sin fines de lucro. Y cuando se sospecha de alguna irregularidad, primero hay que hacer las investigaciones, o sea, recabar si es que efectivamente es una denuncia, una acusación seria, entonces iniciar las investigaciones administrativas correspondientes, las revisiones correspondientes, y cuando hay sospecha de la comisión de un delito, entonces poner esa información y esos antecedentes a el Ministerio Público, ¿no? Por lo tanto, más que ir caso a caso todos los días, ese es el estándar que creemos siempre hay que cumplir, porque por lo demás estamos avanzando con una comisión de expertos y expertas para ver cómo vamos mejorando las reglas del juego en la relación del Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro para que no haya espacio o no haya riesgo de mal uso de los recursos públicos. Porque lo que tenemos en algunos casos es que hay fondos, asignaciones directas o reguladas por glosas presupuestarias o por las que están normadas a nivel de gobierno regional, que pueden ser muy laxas. Y por lo tanto no necesariamente se produce el incumplimiento de la normativa, sino que la normativa es muy débil. Entonces, esas son cosas que necesitamos mirar, observar para mejorar y que no tengamos espacio a duda de que con los recursos de todos los chilenos y chilenas se vaya eventualmente a cometer un ilícito o una apropiación indebida de los recursos que son de todos los chilenos y chilenas. Ahí está entonces estas preguntas que responde la ministra Camila Vallejo a la prensa. Primero se refiere y vuelve a insistir en un punto que hacía el gobierno ayer, que además lo plantea y nosotros lo analizábamos en titulares el propio presidente Gabriel Boric, de decir de que la acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila es una persecución a su identidad sexual. Valoran que se haya rechazado en la comisión y se plantea que aquí finalmente no habría argumentos de fondo, es lo que decía la ministra. Y después se le pregunta por esta denuncia al gobernador de la Araucanía de tener una amistad con el representante de una fundación, luego un traspaso millonario de más de 2.000 millones. Y lo que responde la ministra es decir que aquí lo que hay que hacer es que, más allá de analizar caso a caso, es entender que las leyes hoy son laxas, no son las adecuadas para efectivamente poder regular de buena manera todo lo que son las relaciones entre el Estado, los recursos públicos y obviamente las fundaciones. Así que vamos a retomar de inmediato, ya que tuvimos ahí recién también las palabras de la propia ministra Camila Vallejo en relación a la acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila con Giselle Vergara, porque hay otras reacciones que quedaron pendientes ahí y tú nos vas a contar, Giselle. Sí.
Reacciones desde la oposición fueron las que quedaron pendientes. Yo te decía que el llamado que ellos realizan es a tocar el punto de la probidad, dejando de lado los dichos homofóbicos que han surgido durante las últimas horas, y por otro lado siguen defendiendo esta acusación de la licitación de 3.500 millones de pesos que enfrasca a Junaev también en este proceso. Pasemos a revisar declaraciones del diputado Chalper y también del diputado Guillermo Ramírez. El Congreso Nacional va a estar dispuesto a apoyar la impunidad, va a estar dispuesto a apoyar que no se investigue a fondo las denuncias que se han hecho por un exdirector de la Junaev del gobierno de la presidenta Bachelet. Si van a votar por tapar con tierra, como ha ido aconteciendo lamentablemente en otros casos, especialmente en el contexto de la viva democracia que estamos teniendo hoy día en Chile, o más bien este Congreso Nacional se la va a jugar por la probidad. Se la va a jugar por los niños y sus raciones alimenticias. Yo lamento que muchas veces el foco se ha desviado en otra dirección, que no es la que nos motiva. Lo que nos motiva a nosotros es hacernos cargo de información que hemos recibido que da cuenta de una irregularidad en la Junaev. Quiero decir una palabra frente a la acusación constitucional de mañana. El gobierno nos quiere hacer creer de que la votación de mañana se trata acerca de la orientación sexual del ministro. Nos quiere hacer creer que una institución como la Junaev, que maneja el 2% de todo el presupuesto de la nación, se manda sola y nadie es responsable de cómo gastan la plata. Nos quieren hacer creer que el tema de las 30 raciones a 110 billones de pesos cada una es un cuento. Y no es un cuento. Yo lo quiero decir con toda claridad. Acá se modificaron contratos millonarios para favorecer a un prestador. Sí, es parte de lo que se ha señalado desde la oposición al gobierno, de quienes ya tienen claro su voto en esta acusación constitucional, porque también lo conversábamos, hay sectores, por ejemplo de Bópoli, que todavía no tienen claro su voto, señalaban que están en pleno proceso de reflexión, que han revisado los antecedentes y tienen dudas con respecto a cuál será la decisión que van a tomar durante la jornada de mañana. Críticas, yo te decía, a estos dichos homofóbicos, a querer tocar este tema como que se tratara del tema principal, y también otros parlamentarios que estaban en el medio, que eran los parlamentarios que no estaban considerados en el conteo de los votos que se ha realizado para saber cuál será el final de esta acusación constitucional, pero lo cierto es que hay quienes ya han tomado una decisión que no están de acuerdo con lo que se está planteando en esta acusación constitucional y que señalan que no están disponibles para entregar su voto aprobatorio a este libelo acusatorio. Pasemos a revisar declaraciones de la diputada Emilia Schneider y también del diputado Félix González. Creo que aquí ha cobrado mucha relevancia un discurso muy homofóbico, muy abiertamente discriminatorio desde el inicio, cuando algunos diputados aludían a la orientación sexual del ministro y que tenía que dar explicaciones al respecto, con la exposición de Marcela Aranda también, que en el fondo aluden a la orientación sexual del ministro como si esto tuviera algo que ver con las políticas públicas, con el rol del ministerio. Son 3 capítulos de 7 donde se habla del tema de la educación no sexista, educación sexual integral, con 2 tesis principalmente. Una, que el gobierno estaría obsesionado con este tema y descuidando otros temas. Y en segundo lugar, esto lo tratan de vincular con la orientación sexual del ministro, como si el ministro quisiera imponerle algo a las y los estudiantes del país. La acusación debe fundarse en vulneración de la Constitución, en falta de la probidad o en dejar de ejecutar las leyes. Y lo que hemos visto es simplemente que se está cuestionando la educación sexual. Y yo no puedo ponerme en contra de la educación sexual efectiva. Nosotros estamos a favor de que a los niños, niñas, adolescentes se les eduque en los colegios sobre educación sexual y afectiva. Por lo tanto, si ese es el centro, no podemos considerar que eso es una falta. Por lo tanto, yo voy a votar en contra de esta acusación constitucional al ministro de Educación. Sí, y hemos conversado, Vivi, durante este despacho de los dichos homofóbicos de las últimas horas y una situación también que ocurre en un medio de comunicación donde la diputada María Luisa Cordero, diputada de RN,
plantea cierto tema, entrega palabras muy fuertes en contra del ministro de Educación, de su rol, de su identidad sexual también, que han sido condenadas acá en el Congreso Nacional. Se le consultó al diputado Frank Sauerman por estos dichos y él señalaba que es lamentable lo que ocurre, pero que ella es una buena diputada, como que para que puedan sacarla de la bancada. Recordemos que ella también tiene otros procesos que se están desarrollando paralelamente por otras situaciones y que probablemente por estos dichos también podría recibir algún tipo de sanciones, lo que también se les consultaba a los parlamentarios de la Comisión de Ética. Pasemos a revisar las declaraciones del diputado Frank Sauer. Nosotros no compartimos los dichos de la doctora Cordero en esta oportunidad porque ofende a una persona indistintamente de su condición política. Esta es una crítica política. Nosotros estamos haciendo una acusación política que no tiene que ver con otros aspectos que para ella pudieran ser relevantes. La doctora Cordero es una diputada independiente y está en nuestra bancada. Nosotros la hemos cobijado. Es una buena diputada a pesar de sus declaraciones que pueden ser a veces destempladas, pero nosotros creemos que ella es un aporte a la bancada de Renovación Nacional. Sí, la diputada Cordero independiente en la bancada de RN. Siguen señalando también desde la oposición que el tono de la acusación constitucional no es esa. Ya han salido al paso también de estas declaraciones, pero siguen insistiendo que a pesar de los dichos es una buena parlamentaria y que no merece prácticamente, al parecer, según ellos, ser sacada de sus filas. Vivi, existía dudas con respecto a quiénes van a estar y quiénes no van a estar mañana en esta acusación constitucional, lo que le preocupa también al oficialismo de estos votos para poder tener la certeza de que se rechace. 6 parlamentarios de oficialismo no van a estar durante la jornada de mañana, entre ellos la diputada Catalina Pérez, que se encuentra con licencia hasta el 23 del mes de julio, pero que a pesar de esta licencia sí podría participar de esta votación. Todavía no se sabe qué va a pasar con ellos. Parlamentarios que se encuentran de viaje, que ya han solicitado los pareos con parlamentarios de la oposición que tampoco se encuentran, y otros parlamentarios que todavía no se sabe si van a estar o no. Lo cierto es que quedan pocas horas para la acusación constitucional y que se está trabajando para poder convencer a aquellos indecisos y a quienes todavía no tienen definido su voto, cuál va a ser la decisión que finalmente van a tomar y cuál va a ser la votación que va a tener esta acusación durante la jornada de mañana. A partir de las 10 de la mañana se va a deducir la cuestión previa, se va a votar la forma de esta acusación constitucional. Vamos a ver qué es lo que ocurre en una jornada larga que va a ser mañana acá en la Cámara de Diputados. Claro, y el foco puesto precisamente en aquellos que hablan que están en un momento de reflexión, que primeramente habían dicho que probablemente iban a apoyar esta acusación, pero luego, sobre todo la intervención de Marcela Aranda y otras declaraciones bastante, obviamente, inentendibles, como la de la doctora Cordero, es que hoy están más bien planteando que van a estudiar con mayor calma los argumentos, que es ahí donde efectivamente está hoy puesta la atención para esta acusación. Quedamos pendientes y mañana a las 10 entonces comienza el proceso. Sí, nos vemos. Que estén bien. Gracias, Giselle.